Continuamos con esta segunda reflexión de la mañana, cómo vivir con valentía en un mundo sin fe. Voy a pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos dé su palabra y en esta palabra podamos comenzar. Les leo del Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el versículo 21. Anuncio de la traición de Judas. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Palabra de Dios. Pues precisamente esta reflexión sobre cómo vivir con valentía en un mundo donde la fe está desafiada, en un mundo sin Dios, tiene que ver con este pasaje. Por algo nos lo dio el Espíritu Santo. Hay algo curioso en este pasaje que muy pocas personas lo descubren, y es que ninguno de los apóstoles sabía que Judas era un traidor, ni que era un ladrón, y llevaba 3 años con ellos. Y también cuando Jesús envió a los apóstoles la primera vez, todos fueron a hacer maravillas en el nombre del Señor. Y obviamente que también Judas hizo maravillas, porque si no, se hubiese dicho que Judas fue el único a través del cual no hubo ningún prodigio, ni portento, ni milagro. Así de que el Espíritu Santo, que es fiel siempre, a veces se manifiesta por medio de personas que no son fieles. Es como un sacerdote puede estar en grave pecado, pero si usted se confiesa con él, cuando él le perdona los pecados en nombre de la iglesia, sus pecados quedan perdonados, porque el Espíritu Santo actúa a través de él, esté o no esté en gracia. Esa es la fidelidad de Dios, y es el caso de Judas, ¿no? Ninguno de los apóstoles sabía que Judas era el traidor. La prueba está que ya es la última cena, ya el Señor va a entrar en su pasión, Él denuncia al traidor y nadie sabía quién era. Esto es muy importante porque Jesús siempre sabía quién era Judas, pero Él nunca les contó, porque precisamente es lo que nos enseña el Espíritu Santo sobre la fidelidad a la iglesia, sobre solo Dios puede juzgar y cómo no se delatan esas cosas para no causar divisiones. El Señor hubiese dividido a los apóstoles y se pone a denunciar a Judas durante sus 3 años de vida pública. Es un misterio ese silencio del Señor. Y hoy ustedes se dan cuenta de lo fácil que es dividir la iglesia. Yo les hablaba antes de la iglesia de los descarrilados, esos que son ultraconservadores y tradicionalistas, y los que son ultraliberales y de la izquierda, que para los cuales todo es progresismo y libertad. Ambos están descarrilados. Usted ve, estos de la ultraderecha no tienen ningún problema en declarar al Papa hereje y lo denuncian con nombre propio y consideran que no es un Papa. Los de la izquierda
consideran que los sacerdotes homosexuales tienen derecho a ser sacerdotes y que en los seminarios deben recibir gente de toda clase sin absolutamente tener cuidado de los valores y la moral de esas personas, porque así son, todo está permitido, eso es inclusivo, todo lo que ellos hablan, pero ambos están descarrilados, porque no es así. Nosotros le debemos a la iglesia fidelidad, respeto, orden, y en la iglesia todo se debe dar de acuerdo a la jerarquía, y la jerarquía es la jerarquía, y solo Dios la puede juzgar. Somos seres imperfectos, tanto el Papa como el obispo, como el cura, como yo, como usted, somos pecadores, somos seres imperfectos, vamos a cometer errores, pero ninguno de nosotros puede juzgar a nadie, ni, como dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo. Así de que esto lo debemos tener claro, precisamente cuál es la valentía que nosotros necesitamos para vivir en este mundo sin Dios. Primero, tenemos que siempre testificar la verdad, sin miedo, porque hay muchas situaciones en esta vida en las cuales el miedo nos embarga y nos guardamos la verdad, porque tenemos miedo de que nos suceda algo. Miren ustedes los apóstoles, como decía yo en la reflexión pasada, ellos estaban bajo llave, escondidos de miedo de los judíos, que eran los que habían matado a Jesús, y tenían miedo de ir a decir que Jesús había resucitado. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo se fueron como un ventarrón a anunciar el resucitado. Y esos que los perseguían y a los que les tenían miedo, esos eran ya los que tenían miedo. Por eso es que nosotros debemos armarnos de valentía y no tener miedo. Obviamente que hay algo muy importante que la palabra nos enseña, que dice: sed astutos como serpientes y mansos como palomas. Tenemos que tener también la astucia y no ser imprudentes y colocarnos en un territorio de peligro y poner otras personas en peligro innecesariamente. Hay un lugar, una hora para todo. Tenemos que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo y en qué forma es el tiempo para hacerlo. Porque de lo contrario, pues estamos siendo personas incoherentes y la iglesia nos da la sabiduría, el Espíritu Santo nos da la sabiduría. El principio de la iglesia nuestra que leemos en los Hechos de los Apóstoles, que nos lo narra con tanta exactitud San Lucas, nos demuestra a nosotros lo que conlleva proclamar las buenas nuevas del Evangelio. San Pablo describe todas las cosas que le pasaron brevemente en un pasaje donde habla de cuántas veces lo azotaron, cuántas veces lo dieron por muerto, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo desacreditaron y calumniaron, los naufragios que tuvo, todo lo que le sucedió por ser el apóstol del Señor. Esto no es necesariamente lo mismo que le sucede a todo el que es proclamador de la verdad y de la palabra de Dios. Cada uno vivimos diferentes experiencias en la iglesia, pero algo que es muy importante es saber que Cristo es cruz y que la cruz es camino y que el camino es salvación y es verdad, el camino en Jesucristo, y que por lo tanto debemos tener en nuestro corazón una decisión tomada en la cual nos atrevemos a morir por el Señor. Yo siempre le digo a la gente, miren, nosotros conocemos el martirio, ustedes en España tienen muchas bendiciones. Una de ellas es que España fue madre del cristianismo en otros continentes, en otros mundos. Y eso es una gracia muy grande que bendice generaciones tras generaciones. Pero al mismo tiempo tienen el odio y la venganza del demonio por culpa de ese llevar a Cristo a otros continentes, a otras naciones, a otras personas. Y eso lo tiene anotado el diablo. Y por eso tiene una venganza muy grande contra esta nación. Sin embargo, los mártires que hay en esta nación, que son
mártires de manos del comunismo, de toda esa guerra civil y de tantas otras cosas como los mismos moros y todos los muertos que produjo el Islam en España por tantos siglos. Toda esa sangre es la sangre sobre la que ustedes caminan, sobre la que están sentados en este momento en estas bancas de esta iglesia. Ustedes como españoles han sido bautizados gracias a esa sangre, porque de lo contrario aquí ya no habría fe, hubiese desaparecido. Pero esos murieron por nosotros. Miren ustedes que se dice y se nos enseña que la sangre de Jesús es la que ha pagado por nosotros y nos ha salvado, nos ha comprado de las manos del diablo, que es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros caminamos por este mundo, pero estamos marcados con la sangre de Jesús. Y el diablo sabe que nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Y qué es lo que Él hace para tumbar esa marca? Él no nos la puede quitar, porque nadie nos puede quitar la marca que llevamos, que es el bautismo. Nadie se puede desbautizar, aunque no sé si esa palabra existe, pero sería quitar el bautismo. Pero lo que sí puede el diablo hacer es tentarnos. Mire cuánta gente apostata contra la iglesia y renuncian a ser católicos. Nunca podrán hacerlo, lo hacen de palabra, y usted puede venir a la parroquia que le borren su nombre de su acta de bautismo. Eso se puede hacer, pero espiritualmente no es posible. Usted está marcado, y el día que llegue ante el tribunal del Señor, así le hayan borrado su nombre de la parroquia donde la bautizaron, así usted haya apostatado públicamente contra el mismo Cristo, el día que se encuentre con el Señor cuando muera, ahí va a estar su bautismo, y usted tiene que responder por él. Y ahí sí no hay nada que lo defienda, ni puede tener absolutamente ningún argumento para explicar por qué lo hizo, porque estas son cosas que Dios hace. Miren que San Pablo dice: nosotros fuimos escogidos por Dios antes de que el mundo fuera creado. Eso es un misterio muy grande. Dice, somos predestinados. Lo que quiere decir es que yo soy católico, no porque yo me hice católico, sino porque el Señor me creó católico. Incluso una persona que entra a la iglesia a los 80 años había nacido para ser católico, solo que en el tiempo de Dios, esa fue la edad en que entró. Miren ustedes nada menos a Abraham, ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? Pero Dios lo había creado para ser Abraham. Lo mismo Moisés, ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? Pero había nacido para ser el profeta Moisés. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros hemos sido escogidos por Dios y no hay forma de cambiar eso. Ahora, Dios no nos obliga a cumplir la misión para la que nacimos. Nosotros tenemos que darle el sí a eso. Por eso la iglesia se glorifica en el sí, en el fiat de María, porque el ángel le pidió consentimiento a María, a pesar de ella haber sido creada para esa misión. Sin embargo, el Padre Celestial, por medio del arcángel, viene a visitarla y a pedir consentimiento de ella, y ella se lo da. Y obviamente que ella había sido creada para dar ese sí. Sin embargo, tenía que salir de sus labios, tenía que ser de su corazón. Y eso somos nosotros. Estamos acá hoy y nuestra responsabilidad es testificar a favor del Señor. Muy importante. En una oportunidad estaba en un restaurante en Inglaterra y yo siempre bendigo los alimentos en público, donde esté, y en privado, siempre. Y ese día estaba con unas misioneras de mi comunidad y obviamente bendije los alimentos. Cuando salía, un rabino, un judío, se para y me dice: Señor, le quería decir algo. Nunca deje de hacer lo que hizo, de bendecir los alimentos. Usted bendijo todos nuestros alimentos en este lugar. Y eso es lo que hace falta en este mundo. Hay que testificar, traerle a Dios a la gente, que se den cuenta que Dios existe. Y nosotros somos los instrumentos. Y no era un cristiano, era un judío, que no hacen eso en público.
y si lo hacen de otra forma, no se santiguan, ¿no? Pero con esto nos damos cuenta de cosas pequeñas. Testificar a favor de Dios no es necesariamente hacer lo que hacen las sectas evangélicas o esta gente que anda gritando en los parques, sino que es la acción nuestra vida personal, la forma en que nosotros llevamos al Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo. Cuando yo a un pordiosero lo amo, lo ayudo, lo apoyo, estoy haciendo una acción que refleja a Dios, si es que lo hago con la caridad del corazón y no por interés de aparecer caritativo. Entonces, esta defensa de la fe con nuestro testimonio es lo que nos queda a nosotros en este mundo oscuro. Ahora, podríamos decir, ¿qué mundo tan horrible que nos tocó? ¿Hasta dónde llegará? Todos los días nos asombramos de cómo va decayendo todo en este mundo. Pero cuando usted lee la palabra de Dios y se encuentra con cartas de San Pablo de hace más de 2000 años, se encuentra con que San Pablo denunciaba el mundo de la misma manera que hoy, porque era el mismo mundo, un mundo perverso, depravado, así lo describe San Pablo. Y esto hace más de 2000 años. ¿Y qué es lo que nos enseña entonces? En el tiempo de San Pablo tal vez no habían 8 billones de personas en la tierra, pero no importa cuántos había gente muy mala, porque el espíritu del mundo es Satanás y nunca ha cambiado, siempre es el mismo, es el demonio. Y desde el puro principio de la caída, en este destierro en que vive la humanidad, hemos tenido los mismos elementos contra nosotros, el pecado, nada menos, y esto es lo que hay en el mundo, lo que abunda en el mundo es el pecado, porque es el espíritu que gobierna el mundo. Entonces, hoy parece masivo todo, porque es masivo, hay desfiles del pecado. Hoy ya el pecado tiene desfiles por las calles, y lo exhiben, y son orgullosos de lo que exhiben. Es más, lo llaman el orgullo de ser depravado, el orgullo de ser degenerado, el orgullo de ser pedófilo, el orgullo de ser esto y aquello, bestialismo, todo es un orgullo. Entonces es la exhibición del mal que marcha por las calles. Ahora, el mal que marcha por las calles de este mundo con sus banderas y con sus altoparlantes es para nosotros el enemigo. Pero ¿qué hacemos nosotros? A nosotros no nos corresponde tomar el mismo altoparlante del demonio, sino que nos corresponde tomar a Cristo en el corazón, al Espíritu Santo, que es más grande que toda esa oscuridad. Porque donde está la luz, desaparecen las tinieblas. Y eso es lo que tenemos que recordar, que nos debemos llenar de luz. Y donde quiera que estemos, está la luz, porque estamos nosotros con Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. No se trata de pensar cómo voy a salvar el mundo, porque yo solo no lo puedo hacer. Pero sí se trata de pensar cómo voy a hacer luz allí donde el Señor me llamó. San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Eso. Y eso debe ser claro. Mucha gente piensa, ¿qué puedo aportar yo con mi pequeña vida? Yo no soy nadie, no tengo nada que dar. Yo no soy el superapóstol que se va por allá a predicar en todas partes. ¿Yo cómo voy a contribuir? Pues miren, entonces, ¿qué diría una monja de clausura que está encerrada detrás de esas paredes y nunca sale? Y está ahí, entonces no contribuye en nada. Pues desen cuenta que esas monjas de clausura son unas torres de luz, porque desde ahí, de esa soledad, dentro de esas paredes, el Espíritu Santo la está usando para salvar almas 24 horas al día, porque son instrumentos de Dios. Y lo mismo usted, en la privacidad de su habitación, con un rosario, de rodillas, intercediendo por los pecadores, por los moribundos, por el Papa, por la Iglesia, por su familia, por toda la gente que no conoce, por la conversión de todos los pecadores. Desde ahí el Señor lo utiliza.
Y desde ahí el Señor hace milagros, maravillas, cosas inmensas que usted no puede ver, pero que son verdad. Y especialmente nosotros como pueblo de Dios somos instrumentos eucarísticos de reparación. La Eucaristía es la misión más importante de nuestra vida, porque es la que hace todo. Si no fuera por la Eucaristía, este mundo estaría mucho peor de lo que ustedes ven. Miren ustedes nada menos este detalle, que muy poca gente lo observa. El protestantismo y todas las sectas que se derivan de él es un golpe de los más grandes que Satanás le ha dado a la iglesia en los últimos tiempos, porque es una batalla ya para el final. Y no, cuando yo digo la palabra final, no estoy pretendiendo decir que el mundo se acaba el martes, sino que el final de los tiempos comienza con la encarnación de Jesús. ¿Y cuánto dura? Solo Dios sabe. Porque como dice San Pedro, para darnos una idea de esto, dice, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es como, no se hagan ilusiones sobre el tiempo, no es necesario. Solo Dios conoce eso. Así de que, teniendo en cuenta estas cosas, nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros estemos despiertos hoy, en este momento, a la gracia, a la obediencia, a vivir rectos, a vivir correctos. Porque miren ustedes lo que hablábamos antes de esta gente súper ortodoxa, religiosa y tradicionalista. Se creen mejores que los que no son como ellos. Se creen mejores incluso que los que vivimos en otra forma nuestra fe. Esos no son santos y es un problema muy grande para la iglesia, como los otros, los exagerados liberales progresistas, que para ellos todo vale, no obedecen la liturgia, no se confiesan, no creen que Jesús está en la Eucaristía y las tradiciones sagradas para ellos no existen, pero se llaman católicos y son pro aborto, son pro todo lo malo y sin embargo dicen que son católicos. Entonces, toda esta confusión que hay entre esas personas es para nosotros la más grande responsabilidad de asegurarnos que nosotros seamos reales. ¿Y cómo somos reales? Siendo esos católicos sencillos, esa persona que sabe que en la privacidad de su habitación usted es un instrumento muy grande e importante para Dios, que en la privacidad de su visita a la parroquia, a recibir la Santa Eucaristía, a confesarse, a enterrar sus muertos, a bautizar sus niños, a participar en el matrimonio de los suyos, a participar en todos los sacramentos y vivir todo eso con gracia y con amor, con alegría. Ese es parte de su catolicismo y parte de su instrumento, de su vida instrumental para la salvación de las almas. Ustedes saben que la iglesia nos enseña que si yo estoy en la iglesia participando de una fiesta especial, algunas fiestas de precepto tienen incluso indulgencias plenarias, algunas fiestas de la iglesia. Y esto es un regalo extraordinario porque provee para nosotros la solución de todos los pecados que están pendientes de reparar, que ya fueron confesados, que es lo que se llama la enmienda. Porque muchos católicos se olvidan que después de la confesión viene la reparación. Nosotros, después de haber sido absueltos por el sacerdote, comenzamos un camino de enmienda, de reparación, y esas son las cuentas pendientes que tenemos, que muchas personas que mueren no las tienen solucionadas y tienen que solucionarlas en el purgatorio. Por eso las indulgencias plenarias son tan poderosas, porque limpian esas cuentas pendientes. Pero al mismo tiempo hay que aprender qué quiere decir una indulgencia plenaria y sus condiciones, porque mucha gente no lee bien las condiciones. Una de las condiciones que menos se entienden y que menos se aplican es acto de contrición perfecto. Ten en cuenta que para uno ganar las indulgencias plenarias tiene que hacer un acto de contrición perfecto. ¿Y cuál es ese?
Es el acto donde usted se arrodilla y le dice a Dios, Señor, aquí vengo a confesar mis pecados, porque quiero recibir estas indulgencias plenarias. Y sé que tú me pides un acto de contrición perfecto. Entonces yo te digo que prefiero morir que pecar de nuevo. Ese es un acto de contrición perfecto cuando yo me atrevo a decirle a Dios que prefiero morir que caer en pecado otra vez. Eso es. Si no tengo eso claro, no hay acto de contrición perfecto. Eso no quiere decir que eso garantiza que yo no voy a volver a pecar. No, porque a mí me toca continuar los días de vida que Dios me dará. Pero hasta ese día y hasta ese momento, si yo hago eso, todo lo que tenía pendiente queda resuelto. ¿Sí? Si yo me muero ese día, pues las gracias que promete la iglesia ya las conocemos. Son inmensas. Entonces, hay que tener claro lo que se hace con el corazón. La enmienda, la reparación y sobre todo la decisión sincera, profunda de uno comprometerse con la verdad, comprometerse con la obediencia incondicional a Dios. Porque miren cómo es que se mantiene un matrimonio en el verdadero amor de Dios. Solo con el perdón. Es de la única manera que un matrimonio se mantiene unido, cuando aprenden a perdonarse. Porque si no se perdonan, ¿cómo se van a mantener unidos? Si hay diferencias, porque somos pecadores, somos imperfectos, somos miserables. Y si yo me prendo la miseria del otro, los defectos del otro, lo que el otro hizo que no me gusta, pues y no le perdono, pues me separo. Y por eso tanta gente se separa. Por el egoísmo, la vanidad, la autosuficiencia, los juicios. Pero cuando yo perdono, el amor se mantiene. El amor se mantiene vivo en el perdón. Y por eso la confesión es un don tan extraordinario, porque Dios me perdona, pero yo me tengo que arrepentir. Yo tengo que llegar a Él y pedirle perdón. Y entonces Él me perdona y reanudamos nuestra amistad, nuestro matrimonio del alma con el Cordero, se reanuda y quedamos otra vez en paz. Y eso es importante tenerlo claro porque es nuestro camino cristiano. Yo siempre pongo un ejemplo sobre Dimas, el ladrón de la cruz. Muchos teólogos modernos dicen que Dimas se robó el cielo, que era tan buen ladrón que se robó el cielo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que yo he visto es diferente. He visto esto. Dimas dio 3 pasos que son vitales para entrar en Dios. Y es, primero, él le dio el señorío a Jesús, lo reconoció como el Señor bueno. Él dijo, tú eres bueno, tú no debías estar ahí en esa cruz. Él lo reconoció como bueno, como el Señor, lo reconoció. Después se declaró pecador y dijo, yo sí merezco estar acá y morir por lo que he hecho. Yo sí soy un ladrón, yo sí merezco estar aquí condenado. Entonces se reconoció como pecador. Y luego hace lo más importante de todo, después de darle el señorío a Jesús, reconocerse como pecador, ¿qué hizo? Pidió misericordia y dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Sí se dan cuenta que él no se robó el cielo? Ese caminó hacia el cielo y caminó correcto, porque eso es lo que nos pide la iglesia a nosotros. La iglesia, ¿qué nos pide? Cuando yo vengo a confesarme, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando el señorío a Jesús, porque vengo a confesarme ¿con quién? Con el Señor. Lo reconozco como el Señor de mi vida. ¿Y a quién ofendí? A Él. Lo ofendí a Él. Entonces vengo arrepentido a pedirle perdón. ¿Y qué hago cuando me confieso? Reconozco mis pecados. Es más, los menciono. Menciono mis pecados. Estoy arrepentido. ¿Y cómo termino? Pidiendo compasión y misericordia de Dios, que es la absolución que el sacerdote me da, que la iglesia me da. Y entonces estos pasos fueron los que dio Dimas en la cruz. Son pasos firmes,
hacia la misericordia. Pero se necesita para eso entrar en una relación sincera con Dios. Ustedes se dan cuenta que en el camino, cuando Jesús sana a los enfermos, siempre les pregunta, ¿qué quieres? Él sabe qué es lo que quieren, pero Él quiere que le digan, y eso es lo que Él quiere acá. El Señor está acá en nuestra presencia, o nosotros en presencia del Señor. ¿Y ustedes qué creen que nos está preguntando el Señor en este momento desde esta hostia expuesta? Él nos dice, ¿qué quieren? ¿Por qué están acá? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Qué quieren? Y Él es el que nos da lo que queremos, porque eso que trajo nuestro corazón a este templo hoy, eso que tanto necesitamos, eso que vive entre nosotros que ni sabemos describirlo, que son nuestras necesidades existenciales. La mayoría de las cosas que usted tiene por dentro y usted no las puede explicar, porque ni usted mismo las sabe cómo explicar, pero están en usted. ¿Y qué es? Pues es su vida, el misterio de la vida, el misterio de su historia, el misterio de sus huellas, el misterio de todo lo bueno y lo malo, el misterio de lo inconcluso, de cosas que usted no sabe remediar, pero que están ahí y que usted necesita completarlas, pero no sabe cómo. Pero usted, en cierta forma, por el bautismo que tiene, por el Espíritu Santo que le fue dado, sabe que el único que puede solucionar eso es el que está acá, en esta hostia. Es el único. Y Él quiere que nosotros sepamos eso. Él quiere que nosotros entendamos qué es lo que queremos. Por eso nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué viniste a hacer acá hoy? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te falta? Y es importante que sin saber cómo responder eso, podamos decir, me faltas tú, Señor. Eso es lo que me falta. Porque tú eres todo. Tú eres el único que sabe. Tú eres el único que tiene la verdad. Tú eres mi Dios, no hay otro Dios. Me faltas tú. Lléname de ti, Señor. Y esto es lo que Él quiere que sepamos nosotros. Que lo que necesitamos es llenarnos de Él y todo lo demás viene por añadidura. Por eso la palabra dice, busca primero las cosas de Dios, las cosas de arriba, y todo lo demás llegará por añadidura. Cuando venimos a adorar el Santísimo y estamos en presencia de Jesús sacramentado, como estamos en este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos en presencia del sol que brilla desde lo alto. Venimos a mirar las cosas de Dios, las cosas de arriba. Y todo lo demás llegará por añadidura. Porque todo esto que traemos inconcluso, indescriptible, insatisfacible, todo lo que tenemos de nuestra existencia, que nadie lo puede explicar, y nadie nos lo puede explicar, todo eso se soluciona acá, con Él. Es el único. Nadie más puede solucionarlo. Entonces pidámosle a Dios esta gracia extraordinaria de que nosotros aprendamos a darle el señorío a Él. Qué importante que es darle el señorío a Jesús. Qué importante que es hacer eso. Pidámosle a Dios esa gracia hoy, ya que el Señor nos reunió acá todos, porque miren que como católicos militantes, el Señor nos trae aquí para fortalecernos, nos trae acá para prepararnos para las batallas que nos esperan. Él nos acuarteló acá en este día para fortalecernos, para inspirarnos, para liberarnos y sanarnos, para desatarnos de tantas cosas que nos atan al mundo, a nuestras debilidades, a nuestros defectos, a nuestros pecados. Y con esto recibimos una bendición muy grande, porque entonces podemos serle útiles. La esperanza de Dios somos nosotros. En un mundo perverso como este, nosotros que hemos sido bautizados y escogidos por Dios, somos la esperanza del Espíritu Santo de que allí donde el Señor nos llamó, allí donde estamos, seamos luz, seamos esperanza. Es todo lo que nos pide, no nos pide nada más. Sean luz, Él se encarga de lo demás. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro.
Sabemos que eso somos, vasijas de barro, pero llevamos el tesoro. Y ese tesoro es el que se encarga de hacer todo lo demás. Porque el Señor es bueno y misericordioso, manso y humilde. Y esto es lo que debemos tener claro, de que ese Jesús, ese Señor que está acá en nuestra presencia, nos ama. Y quiere que nosotros entendamos cuánto nos ama, para que nunca tengamos soledad, para que nunca tengamos duda y nunca nos sintamos que no tenemos el apoyo de Dios, cuando en realidad el Señor solo espera que nos demos cuenta cuánto nos ama, para que tengamos paz, para que tengamos gozo y para que viva la esperanza en nuestros corazones y nuestra vida no dependa de seres humanos, nuestra vida no dependa de las cosas materiales, que nuestra vida no dependa de las cosas de este mundo, sino que nuestra vida solo dependa de Él, nada más. Y eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos, que nuestra vida debe depender solo de Dios. Y así tendremos paz, y así tendremos esperanza y gozo, esas virtudes teologales que son columnas de nuestra fe. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, desde el versículo 6, del versículo 5, perdón. La venida del Paráclito. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío, y os lo explicará a vosotros. Palabra de Dios. Qué importante que es entender esto, que Jesús, cuando le dice esto a los apóstoles, obvio, ellos todavía no tenían ese Espíritu Santo y no entendían ese lenguaje. Se ponían tristes porque lo único que oían era que Él se iba a ir y humanamente no querían que se fuera. Pero Él les quería decir, es que tengo que irme, porque si no, no les envío el Paráclito. ¿Y quién les va a enseñar a ustedes que todavía no entienden lo que les digo sobre lo que yo les digo? Y eso es el milagro del Paráclito, porque como decíamos antes, los apóstoles andaban encerrados bajo llave, aun cuando Jesús resucitó, llenos de miedo. Pero una vez llega el Paráclito y se dan cuenta que se convirtieron en un terremoto, salían y todo temblaba, pasaban cosas tan grandes y tan extraordinarias que los mismos enemigos del Señor temblaban de miedo y no entendían de dónde sacaban ese poder. Pero lo más importante de esto es que nosotros tenemos ese Paráclito, nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo que hizo temblar a Jerusalén. Nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo que asustó a los judíos que crucificaron al Señor. Lo tenemos nosotros. Por eso tenemos que atrevernos a elevarnos a la gracia que hemos recibido y abrazarla con fe y entender que no necesitamos ir a ninguna parte
para que la fe que hay en nosotros crezca, nos encienda en ese fuego del Señor y nos lleve a hacer lo que tenemos que hacer, que es llevarle a Dios a la gente, a este mundo perverso. Y ese es nuestro camino, nuestra misión, y está en nosotros ya. Mucha gente anda por ahí buscando señales, milagros, información, mensajes. Y yo siempre les digo, ¿qué andan buscando? ¿Qué andan buscando si ya todo lo recibimos? Nosotros no necesitamos irnos a ninguna parte. Y por eso tanto vidente falso, tanto profeta falso engaña a la gente y los manipula. Porque viven dándoles mensajes personales, manipulando sus vidas, cuando nosotros ya tenemos el mensaje, ya tenemos al Señor. Y aquí está la verdad revelada en este libro. No hay que ir a ninguna parte a que nadie nos diga nada, ya nos lo dijeron todo. No hay ningún mensaje nuevo bajo el sol, para que nadie nos engañe. Todo está revelado. Y aquí está el Señor y la verdad. Si nos mantenemos en esa verdad, con esa sencillez, no necesitamos nada más. A mí muchas veces por donde yo voy, vienen a decirme, ay, que la Virgencita te manda a decir, y yo, por favor no me diga qué me mandó a decir, no me diga nada, yo no necesito saber eso, no necesito saber. Y dígale que si me quiere decir algo, que me lo diga en mi corazón cuando yo ore, no necesito mensajes, yo no necesito que me cuenten nada, ya me contaron todo, yo todo lo tengo acá, y si quiero estar con el Señor, me vengo a adorarlo, y vengo a comulgar, y me voy a confesar, y hago una obra de caridad, y esa es mi vida, esa es mi iglesia, ese es mi cristianismo, y es lo que el Señor me ha enseñado. Así es como vivimos nosotros como hijos de la iglesia, y así nadie nos puede engañar, nadie nos puede traer cosas raras ni ideas raras, porque tenemos todo, y debemos ser así de sencillos, y cuando somos así de sencillos, caminamos recto y no tenemos ansiedades, ni angustias, ni dudas, ni información que nos saque de la armonía de Dios. Importante tener eso claro, porque en esa forma vivimos en paz. Y no es que vamos a estar libres de problemas, porque todos seremos probados, y vivir en este mundo es un valle de lágrimas, como dicen las oraciones a la Virgen, estamos desterrados. Esto no es fácil, pero si tenemos a Dios, tenemos fortaleza, porque parte de los dones del Espíritu Santo es el espíritu de fortaleza, y eso todo lo tenemos. Tenemos la suficiente fuerza para enfrentarnos a las tormentas, para estar en medio de los temblores, para estar en medio de un volcán que erupta, porque si Dios nos quiere llevar en ese momento, lo más importante es que yo esté en gracia, que yo esté arrepentido, que esté preparado. Lo demás no lo vamos a cambiar, porque si llegó el momento de morir, llegó, pero es el momento de nacer, y por eso debo estar preparado. Pues que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Amén.